Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha generado mucho debate y curiosidad entre los seguidores de las telenovelas turcas y, en general, en el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones, que ha protagonizado innumerables portadas y cuyas interacciones en pantalla nos han dejado soñando despiertos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la pregunta que nos hacemos hoy ¿es Kerem el compañero ideal para siempre de Hande? Este vídeo no pretende ser un juicio o una sentencia definitiva, sino más bien una exploración de los factores que hacen que una pareja en pantalla funcione tan bien, o que incluso trascienda la pantalla. Analizaremos su química, sus carreras individuales, los rumores y las especulaciones, y sobre todo, lo que nosotros, como espectadores, buscamos en una pareja de celebridades. Así que si eres fan de Hande y Kerem, si te gusta el chisme del espectáculo de manera sana y constructiva, o simplemente te interesa entender las dinámicas de las relaciones públicas en la era digital, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en el asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a ustedes les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a darle. Comenzaremos por el principio, por el momento en que la magia ocurrió en pantalla. Hande Erçel, una actriz turca de gran talento y belleza indiscutible, y Kerem Bürsin, un actor carismático y con una gran proyección internacional. Ambos se unieron para dar vida a Hayat y Murat en la serie Aşk Laftan Anlamaz. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue palpable e eléctrica. Era esa clase de conexión que no se puede fingir, esa chispa que hace que los espectadores se enganchen, que se enamoren de los personajes y por ende de los actores que los interpretan. ¿Y qué es exactamente esa química? No es solo la atracción física, aunque ciertamente la había. Es una combinación de miradas, de gestos, de cómo se complementan en escena. Hayat, con su personalidad vivaz y su determinación, y Murat, con su aire de misterio y su lado vulnerable, parecían hechos el uno para el otro. Las escenas románticas eran sencillamente cautivadoras, y los momentos de tensión o de conflicto, igualmente convincentes. La forma en que interactuaban, sus diálogos, la manera en que sus cuerpos se comunicaban incluso sin decir una palabra, todo contribuía a crear una fantasía en la que los espectadores querían creer. Pero, ¿qué pasa cuando esa química trasciende la pantalla? Es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Hande y Kerem, fuera de los sets de grabación, empezaron a mostrar una conexión cada vez más profunda. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que sus seguidores fueran testigos de esta evolución. Compartían momentos juntos, se apoyaban en sus proyectos individuales, e incluso sus familias parecían haberlos aceptado como pareja. Las revistas del corazón y los sitios de noticias de entretenimiento turcos explotaron con el tema. Cada foto juntos, cada comentario cariñoso en línea, era analizado al detalle. Para muchos, su relación en la vida real era la continuación lógica y deseada de la historia que habían visto en televisión. Se convirtió en la pareja perfecta, la que todos querían ver triunfar, tanto profesional como personalmente. Y sinceramente hay algo profundamente gratificante en ver a dos personas que parecen genuinamente felices juntas. Hande, conocida por su dulzura y su elegancia, y Kerem, con su energía y su sentido del humor, formaban una dupla que irradiaba optimismo y amor. Sus apariciones públicas juntos solían estar llenas de sonrisas, de gestos de cariño, de esa complicidad que solo se da cuando hay una conexión real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. Las relaciones, incluso las más públicas, tienen sus altibajos. Y lamentablemente la relación entre Hande y Kerem también tuvo su fin. No se trata de entrar en detalles escabrosos o de especular sin fundamento, sino de reconocer que las cosas cambian, que las personas evolucionan y que a veces, lo que parece perfecto en teoría, no lo es en la práctica a largo plazo. La noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus fans. Hubo decepción, tristeza y, por supuesto, una avalancha de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida se había separado? Nuevamente las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis, de comentarios de todo tipo. Pero aquí es donde debemos ser un poco más reflexivos.
Como espectadores, tenemos la tendencia a idealizar a nuestras parejas favoritas. Nos acostumbramos a verlas juntas en pantalla y en la vida real, y proyectamos nuestras propias expectativas de una relación feliz y duradera en ellas. Cuando esa proyección se rompe, puede ser difícil de aceptar. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas, sus propios deseos y sus propios caminos. Su relación, pública o privada, es suya. Y aunque disfrutamos de su química en pantalla y de sus interacciones fuera de ella, su compañero ideal para siempre es una decisión personal que solo ellos pueden tomar. Podríamos argumentar que Kerem, durante el tiempo que estuvieron juntos, sí representó un compañero ideal para Ande. Demostró ser un apoyo constante en su carrera, un hombre que parecía admirarla y respetarla, y con quien compartía una conexión evidente. Sus proyectos juntos fueron exitosos, y su imagen pública como pareja era muy positiva. Desde esa perspectiva podríamos decir que sí, fue un compañero ideal en ese momento de sus vidas. Pero la vida es un viaje, y lo que es ideal en un momento dado, puede no serlo en otro. Quizás sus caminos se separaron porque buscaban cosas diferentes, o porque simplemente la vida los llevó por rumbos distintos. Y eso, lejos de ser un fracaso, es parte de la experiencia humana. Ahora analicemos lo que buscamos en un compañero ideal para siempre en general. Generalmente buscamos a alguien que nos entienda, que nos apoye, que nos haga reír, que comparta nuestros valores y que, por supuesto, nos haga sentir amados y seguros. Si hablamos de la pareja Ande Kerem, muchos de estos ingredientes parecían estar presentes. La admiración mutua era evidente. Se elogiaban mutuamente en entrevistas, se destacaban mutuamente en sus proyectos. El respeto también parecía ser un pilar fundamental. Nunca se vio una falta de respeto pública entre ellos, lo cual es muy importante en una relación. Y la pasión, esa chispa que mencionamos, también estaba ahí. Sin embargo, y aquí es donde entra la complejidad de la vida real, el amor no solo se trata de pasión y admiración. También se trata de compatibilidad a largo plazo, de la capacidad de superar obstáculos juntos, de la voluntad de crecer y evolucionar como individuos y como pareja. Y esos son aspectos que desde afuera es muy difícil evaluar con precisión. A veces, lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es una versión curada de la realidad. Las parejas de celebridades, por su propia naturaleza, están bajo un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada ausencia, es analizada y comentada. Y esto puede ser una presión inmensa para cualquier relación. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es Kerem el compañero ideal para siempre de Ande? Mi opinión, y creo que la de muchos, es que durante el tiempo que compartieron, ofrecieron una imagen de pareja sumamente compatible y feliz. Su química era innegable, su apoyo mutuo era visible, y juntos crearon momentos memorables tanto en sus carreras como en la vida real. Sin embargo, el concepto de compañero ideal para siempre es un viaje continuo. No es un destino fijo, sino una construcción diaria. Y si bien Kerem fue un compañero importante y querido en la vida de Ande, el futuro solo dirá quién será ese compañero ideal para siempre. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ande Erçel es una mujer talentosa, hermosa y que se ha ganado el cariño de millones de personas. Y Kerem Bürsin es un actor con un gran potencial y un carisma que traspasa fronteras. Su conexión en Ask Laftan and Lamaz fue un fenómeno, y su historia juntos inspiró a muchos. Quizás lo más importante es aprender de estas historias. Aprender que el amor puede ser mágico, pero también es un trabajo, una elección diaria. Aprender a disfrutar de la conexión de las parejas públicas, pero sin idealizarlas en exceso y entendiendo que sus vidas son complejas y privadas. Y sobre todo aprender que cada uno de nosotros merece encontrar a su propio compañero ideal para siempre, sea quien sea y en el momento que la vida así lo decida. Ande, como persona independiente y talentosa, sin duda encontrará la felicidad y el amor en su camino, sea con quien sea. Y Kerem, de igual manera, seguirá cosechando éxitos. Lo que nos queda a nosotros es disfrutar de su arte, de su talento y de los recuerdos que nos han regalado. Ahora, para concluir nuestro vídeo de hoy, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos explorado. Hemos hablado de la increíble química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin en Ask Laftan and Lamaz, y cómo esa conexión trascendió la pantalla, generando una gran expectación y cariño por parte de sus fans. Analizamos los ingredientes que hacen que una pareja en pantalla funcione tan bien, y cómo la relación pública de Ande y Kerem se convirtió en un tema de gran interés.
Reconocimos que aunque su relación llegó a su fin, durante el tiempo que estuvieron juntos, ofrecieron una imagen de pareja sólida, apoyándose mutuamente y compartiendo una conexión evidente. Sin embargo, también enfatizamos la importancia de recordar que son personas reales con vidas complejas, y que el concepto de compañero ideal para siempre es una construcción personal y un viaje continuo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta exploración. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros en este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Ande y Kerem, y sobre la química en pantalla en general. ¿Creen que Kerem fue el compañero ideal para Ande en su momento? ¿Qué buscan ustedes en un compañero ideal para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es fundamental para seguir mejorando y para saber qué tipo de contenido les interesa más. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande a todos. Hasta la próxima.